último tramo con el ministro de Trabajo y Seguridad Social. Yo le decía, el tema del trabajo y las leyes laborales se ha metido en la campaña. Y le quiero preguntar, ¿qué siente usted cuando, por ejemplo, escucha a la calle Pou en particular, pero la oposición en general, decir que la balanza en cuanto a las negociaciones salariales de que el Frente Amplio está en el gobierno se ha inclinado totalmente para el lado de los trabajadores? A ver, hay que vivir el mundo de trabajo. Yo tengo una lectura, yo lo he dicho, no lo he ocultado. Las relaciones, yo veo las relaciones entre capital y el trabajo desde una perspectiva ideológica, entendida como ideología, el conjunto de ideas y valores, ¿de acuerdo? No como una cosmovisión, sino como conjunto de ideas y valores. Y la veo desde el lado de los trabajadores, porque la historia entre las relaciones entre el capital y el trabajo siempre ha sido de inequidad hacia el lado de los trabajadores. Esto uno puede enunciarlo desde desde el devenir histórico. Sí. Ahora, esto no quiere decir que yo actúe carente de objetividad a la hora de tomar resoluciones. ¿Qué quiero decir con esto? Yo he dicho, esa es mi perspectiva histórica, cada cual, no hay neutralidad. El que me diga que es neutro entre las relaciones de capital y el trabajo me está mintiendo. No hay neutralidad. En el mundo no existe la neutralidad. Es algo que uno venga a una burbuja y no conozca nada, absolutamente nada. Quiere decir que uno se alinea a un lado y del otro. Yo voy a poner, nosotros desarrollamos los consejos de salarios con mucha fuerza a partir de 2007. Los consejos, voy a poner el ejemplo de los consejos de salarios. En la última ronda cerraron 183, 200 hay, pero 183 cerraron en proceso de negociación. En ese proceso de negociación, el 86,7% fue acuerdo entre las partes, entre trabajadores y empresarios. Hubo votación en el resto. De la votación en el resto, nosotros votamos 15 veces, votó el Ejecutivo, ¿no? Sí. 15 veces con los trabajadores y votamos 5 veces con los empresarios. O sea que el siempre y el nunca hay que relativizarlo. Y los empresarios y los trabajadores votaron 6 veces en contra, o sea, sin el voto del Poder Ejecutivo. Sin acuerdo entre ellos y sí, sin el aval del... Y yo diría sin el aval y con ciertos reparos del Poder Ejecutivo. Entonces, no se puede decir que siempre. Hay que decir, sí, que hay cierta tendencia y en muchos de los casos se ha votado para favorecer aquellos salarios que estaban mucho más sumergidos desde el punto de vista de de lo que era el salario promedio del país. Yo he visto a empresarios que han sostenido lo mismo, lo he discutido con ellos, le he puesto ejemplos y dentro de esos ejemplos hemos hablado de situaciones en las que antes de que hubiera consejo de salario y negociación salarial, la situación de los trabajadores era terrible. Terrible que en algunos lados, vamos a poner todo arriba de la mesa, en algunas situaciones de comercio, los cobradores de caja no podían prácticamente ni moverse para ir al baño. Todos sabemos, no quiero denunciar área en particular, pero esto fue particularmente denunciado. También en este país que tuvo leyes muy avanzadas desde el punto de vista laborales, que comenzaron con el primer vallismo, estoy hablando de la época de principios del siglo XX, hubo que esperar a los últimos años para que los trabajadores rurales y las trabajadoras domésticas se le consagraran derechos. Vamos a poner todo arriba de la mesa y yo estoy dispuesto a discutir con todo arriba de la mesa. Quiere decir que esto implica que ha habido una situación de desnivel de la balanza para un lado y para el otro. En mi perspectiva o en la visión que yo tengo, no. Ahora bien, si a lo que se hace referencia es a que en el proceso de expansión de la sindicalización en Uruguay en el último tiempo, que también ha crecido de manera significativa, hay desde el punto de vista del sector empresarial, del sector de trabajadores, inexperiencia a la hora de llevar adelante conflictos, yo suscribo y estoy de acuerdo y lo he discutido con la dirección del movimiento sindical de que traten de poner cabeza y de poder educar de que uno no puede desarrollar un conflicto y un proceso de negociación declarando el punto máximo de las medidas de fuerza que pueda tener un sindicato. Pasa eso, ¿no? Como que la primera medida es la que debería ser la última. Pero entendamos que esto hay un proceso de incorporación de contingentes muy importantes a la actividad sindical, que pasan a tener derecho, que pasan a tener derecho de libertad sindical, que son derechos consagrados y lo cual el país está comprometido porque tiene documentos y convenciones firmadas ante la propia Organización Internacional de Trabajadores que a veces pueden ser extremados, pero nadie puede decir que desde el punto de vista del extremo hayamos tenido tolerancia
respecto a algunas situaciones que le hemos tratado de encuadrar. Y en cuanto al funcionamiento de los consejos salariales, hablamos ya en el bloque pasado en torno a la seguridad social, qué puede pasar en los próximos 5 años. Ahora se está discutiendo qué puede pasar con los consejos salarios. Es verdad, ya durante todos estos años se ha recuperado muchísimo salario real, la situación de la crisis del 2002 quedó a un lado y los salarios han seguido aumentando. ¿Qué hacer? ¿Atarlos a la productividad, desindexarlos, sacarlos de la inflación, como en su momento se dijo que había planteado el ministro de Economía? A ver, la historia de los consejos salariales no empezó con el gobierno del Frente Amplio, empezó en la década del 40 del siglo pasado, en 1943 más particularmente. Es efectivamente cierto que en la década del 90 se desactivaron los consejos salarios que habían sido reconvocados a la salida de la dictadura, pero durante la década del 90 vino sobre la región las políticas de desregulación de la actividad laboral. Y ahí fue, de alguna manera, la ley de la selva, ¿no? Había pocos derechos de los trabajadores consagrados, no había libertad sindical. Esta fue la realidad. Se llegó, se reinstalaron los consejos de salario a partir de la ley del 2000. Primero se instalaron de oficio usando la ley de 43, en el año 2005 y en el año 2007 quedó la ley de consejos de salarios que está vigente hoy. Nadie dice que va a ir en contra de los consejos de salarios, ¿no? Usted anunciaba un pronunciamiento de un candidato que no dijo que iba a ir en contra de los consejos de salarios. Dijo que los iba a flexibilizar. Ah, está, sí, bueno. Ojo que la palabra flexibilización para los trabajadores de este país es mala palabra, ¿no? Porque ya hubo flexibilización en la década del 90 y quedó cuando aclara, complicado. o hilando un poco más fino, la calle Pou dice, bueno, en realidad voy a introducir el concepto de la productividad y de adecuar el tema de los laudos a las realidades regionales y sobre todo a las empresas. Que una empresa chica en el interior pueda manejarse de otra manera en torno al tema de los laudos. A ver, eso está todo contemplado en la propia negociación colectiva. En la negociación colectiva hay un laudo general y si una empresa tiene características particulares puede plantearlo en el propio Consejo de Salario y lo que se llama descolgarse de esto. Y si hay acuerdo, hay descuelgue en acuerdos que son necesariamente tripartitos. Salvo que quiera imponerse el descuelgue, estamos hablando de otro tema. Pero acuerdos hoy existen y hay posibilidades de desarrollarlo. Yo pongo el ejemplo del último Consejo de Salario, la última ronda, la ronda 2013-2012. En la ronda de 2012-2013 hay dos elementos que yo quiero destacar. En primer lugar, la situación ya no era tan económicamente favorable como podía haber sido en la ronda anterior. Bueno, todos los consejos de salario laudaron recuperación de salario real más bajo que lo que habían acordado en las rondas anteriores. Quiere decir que todos actuaron con bastante madurez a la hora de fijar lo que se podía crecer o no. Y segundo, y esto yo lo quiero reivindicar porque habla muy bien en términos generales de los trabajadores y del proceso de negociación con los empresarios, que se incrementaron mucho más los laudos que estaban más bajos que aquellos sobre el laudo. Quiere decir que aquel que estaba en el laudo o muy cerquita al laudo tuvo mayores niveles de incremento de salario real que el que estaba por debajo, porque el que estaba muy por encima del laudo. Esto, en mi opinión, fue actuar con madurez. Vayamos ahora a productividad versus incremento salarial. A ver, nosotros hemos planteado muchas veces la posibilidad de que se discuta sobre el tema de productividad y acá no hay que solo resistencia de los trabajadores, ¿no? También hay resistencia de los empresarios, porque a la hora de que yo tengo que medir productividad, tengo que ver qué variables yo cuantifico para ver la productividad y tengo que poner todos los números arriba de la mesa, ¿no? Y hay resistencia de eso. Y bueno, hay resistencia de eso y los trabajadores plantean resistencia porque entienden que de repente puede ser o puede estar significando, no necesariamente lo estaría, mayores demandas desde el punto de vista del trabajo. Pero esto no ha sido de alguna manera asumido por ninguna de las partes con mucha fuerza. Muy probablemente porque también haya que hacer un trabajo importante para cuantificar cuando se habla de productividad qué variables estaríamos considerando para una actividad determinada. ¿Cómo la cuantificamos? Claro, para distintas actividades, claro, ¿no? Entonces este es un tema en el que nosotros queremos avanzar, queremos trabajar y creemos que hay espacio para que las relaciones sean maduras desde el punto de vista de las relaciones entre el capital y el trabajo. Tensiones siempre va a haber, que me diga que hay tensiones, no descubrí la pólvora. Van a tener que seguir ligados al tema de la inflación. A ver, la inflación puede utilizarse como un mecanismo que necesariamente implique que no haya pérdida
del salario de los trabajadores. A ver, en buen criollo, cuando el ministro de Economía habló Sí, de desindexar, sí. lo que dijo fue no atar los incrementos salariales al aumento de la inflación. Entre otras cosas por el tema de las expectativas de inflación, Sí. que es algo que juega y mucho en el aumento de precios. El ministro Vergara, en una respuesta que dio, yo después, como salteó esto, tuve que ir a leer todo el acta de su comparecencia, más allá de leer las mías. Leí el acta de la comparecencia del ministro. El ministro viene hablando de la inflación y él pone un mecanismo que lo ha manejado en algunas oportunidades en conversaciones, que es no vincular mecánicamente el tema del incremento del salario real al tema de la inflación. Y plantea dos temas. Dice, hay que ir a los aumentos nominales. O sea, quiere decir, yo te gano 10.000 pesos, bueno, un aumento de 1.000 pesos o un aumento de 2.000 pesos, ¿está bien? No en un porcentaje. Pero él dice, ojo, que él dice ahí otra cosa. Él dice, para llegar a este escenario de poder discutir aumentos nominales, el gobierno tiene mucho trabajo para hacer. Y entre el trabajo que tiene para hacer es el contener la inflación en niveles bajos. Y yo pongo un ejemplo que cualquiera puede de alguna manera entender. Si en realidad estamos hablando de que hay una inflación del 2%, vamos a poner un punto, ¿no? Hay una inflación del 2% y yo, cuando voy a negociar salario para el año que viene, cobro 10.000 pesos y digo, bueno, yo quiero un aumento de 1.000, muy bien, aumentamos 1.000. En realidad con una inflación del 2%, sí, yo salgo ganando con un aumento nominal de 1.000. Claro. ¿Se entiende? Entonces lo que dijo es discutir sobre la base de incrementos nominales, pero para eso, dice el ministro Vergara, el gobierno tiene que hacer tareas, lo dijo en la misma comparecencia, que impliquen que mantenemos la inflación baja. Y no descartó, este es un tema que no estuvo en la discusión, porque el tema central era discutir inflación, no como íbamos a regular el Consejo de Salario, no descartó que si se va por el lado de los aumentos nominales pueda haber, sí, una especie de seguridad de que si se llega a tal o cual nivel de inflación, se da de vuelta la baraja y se discute todo de vuelta. Bien, ministro, ya sobre el final me queda la última para preguntarle, ¿le gusta más ser ministro de Defensa o de Trabajo? Son realidades totalmente distintas. Yo creo que es más fácil, desde el punto de vista de la cantidad de cosas que uno tiene que atender por día, ser ministro de Defensa. En realidad uno sistematiza más el tema de la temática que tiene, a pesar de que es un ministerio complicado porque tiene como 10 unidades ejecutoras, pero en lo que tiene que ver con las fuerzas está mucho más normado, si se quiere, o reglado, que, claro, que, a ver, acuerda con los comandantes o con el primer nivel de responsabilidad, y eso sabe que hay más verticalidad desde el punto de vista del cumplimiento de las cosas. Acá, en realidad, uno tiene que estar cerca de atendiendo a 300, ¿no? Entre empresarios, trabajadores, sindicalistas, sindicatos, y dentro de los sindicatos las ramas y dentro de las empresas también distintos niveles. Entonces tiene más demanda, de alguna manera, que la que puede tener el otro lado. Pero yo diría que las dos son, en fin, a su medida, formas de gestionar administración pública y hacen a las responsabilidades ejecutivas, ¿no? Le agradecemos su presencia esta noche. Por favor. Hacemos la pausa y después del EMA venimos con la diputada del Partido Colorado, Marta Montan, el fin de semana en la convención del Partido Colorado, y además vamos a hablar también de sus planes para el departamento de Tacuarembó. La pausa y enseguida volvemos.